Muy buenas tardes, soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. En la tarde de hoy tenemos una nueva sesión de nuestro programa Aula Jurídica que Down España desarrolla en colaboración con la Fundación Equitas, la Fundación del Consejo General del Notariado, que trabaja por la protección jurídica de las personas con discapacidad y de otros colectivos vulnerables. El objetivo de estas aulas jurídicas es el de hablar de los aspectos y trámites jurídicos que afectan al día a día de las personas con síndrome de Down y de sus familias. Y en la tarde de hoy vamos a hablar de uno de los mayores cambios que se han producido en los últimos años en nuestro país en lo referente al derecho civil, que no es otro que la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Para ello contamos hoy con la presencia de Ramón Moscoso. Ramón es notario en Motril y delegado de la Fundación Equitas en Andalucía. Es padre de una niña con síndrome de Down y ha sido director de varios ciclos de conferencias de la Fundación relacionados con la discapacidad y en colaboración con multitud de asociaciones del sector de la discapacidad. Antes de darle paso y de agradecerle su presencia hoy aquí con nosotros, quería recordaros la dinámica de la conferencia. Como siempre, dos bloques. El primer bloque en el que Ramón va a hacer pues, su exposición para contarnos algunas de las claves de esa reforma. Y luego, pues como siempre, los últimos 15 minutos dedicados a vuestras preguntas que yo le iré trasladando y que podéis hacer utilizando el icono que hay debajo de vuestras pantallas, que veis ahí los bocadillos que pone preguntas y respuestas. Como siempre, la conferencia se está grabando y a partir de mañana pues, estará a vuestra disposición en todas nuestras redes sociales. Así que sin más, le doy las buenas tardes a Ramón. Ramón, creo que estás silenciado. A ver ahora. No, silenciar. Ahora. Va. Hola Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me habéis hecho. Para mí es un orgullo participar especialmente en Down España, ya que, como bien has dicho, soy padre de una niña con síndrome de Down. Por tanto, estoy muy orgulloso de participar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, también, bueno, decir en un principio, como habíamos hablado, esta charla o conferencia estaba proyectada para hablar de los patrimonios protegidos, pero el calado de la reforma operada por la reciente Ley 8 de 2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y la necesidad imperiosa de que todos nos adaptemos cuanto antes a ella, ha provocado que desde Down España se me propusiese hablar, cambiar el título de esta charla para centrarme sobre todo en las claves o en algunas de las claves de la reforma de este régimen legal. Lo que he aceptado muy gustosamente, aunque también tengo que decir que con cierto temor, ya que la ley es tan reciente que seguramente no hayamos podido descubrir toda la problemática que puede plantear, y además quizás algunas de sus normas admitan interpretaciones distintas y quizás más convincentes que las que yo he podido en principio entender, razón por la cual si esto ocurriese tengo que pedir disculpas de antemano. Esta ley era ya esperada y quizás de publicación tardía, ya que nuestra legislación necesitaba adaptarse a la Convención de las Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008. Y aunque se ha defendido que la legislación española podría interpretarse adaptándola a las prescripciones de la Convención, la práctica jurídica ha demostrado que al menos no siempre ha sido así. Con esta ley de reforma que entra en vigor el 3 de septiembre de 2021, sí que puede decirse que nuestra legislación está adaptada a esta convención y supone un cambio radical de orientación en el tratamiento legal de las personas con discapacidad. Con la legislación ahora vigente se parte de que la protección
de las personas con discapacidad se realiza con su incapacitación o modificación judicial de su capacidad, lo que impide el ejercicio de la capacidad jurídica en la gran mayoría de supuestos. Se considera que las personas con discapacidad puedan ser titulares de derechos, incluso también de obligaciones, pero no pueden ejercitarlos. Y no pueden ejercitar sus derechos porque se considera que ello puede ser contrario a sus propios intereses. Esto es, existe siempre el temor social de que si una persona con discapacidad ejercita su capacidad, permitiéndosele, por ejemplo, comprar, ir al banco, ejercitar cualquier derecho en la administración pública, etcétera, puede ir en contra de sus propios intereses. Y además se dice que estas personas son siempre susceptibles de ser manipuladas y de ejercerse sobre ellas influencia indebida, por lo que se ha considerado que la mejor forma de protegerla y de evitar abusos sobre ellas es negándole la posibilidad de realizar cualquier actuación jurídica y nombrándole un representante legal que hasta ahora ha sido normalmente o los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada o un tutor que le sustituyan en el ejercicio de su capacidad y pueda ejercitarla en nombre de ellos. Pero la Convención de las Naciones Unidas de 2006 nos dice que este sistema de entender la protección de las personas con discapacidad es contrario a la propia dignidad de las personas con discapacidad, ya que no solamente deben ser titulares de derechos, sino que también se les debe reconocer su capacidad de ejercicio. Se debe de procurar que la persona con discapacidad ejercite siempre su propia capacidad jurídica. Y si para eso es necesario prestarle una ayuda o un apoyo, esa ayuda o un apoyo se le debe siempre de dispensar. Es decir, que la mejor forma de proteger a las personas con discapacidad es mediante su integración social, fomentando su autonomía. Y uno de los aspectos esenciales de esa integración social es permitiéndole el ejercicio de sus propios derechos. Debe, en definitiva, procurarse que la persona con discapacidad pueda comprar, vender, disponer de sus bienes o dinero, ejercitar su derecho en la administración pública, etcétera, respetando siempre su derecho a la toma de sus propias decisiones como cuestión de derechos humanos y proporcionándole siempre los apoyos o ayudas que precisen. Todos los operadores jurídicos que tengan que relacionarse con las personas con discapacidad al ejercitar su capacidad jurídica, como pueden ser abogados, notarios, fiscales o funcionarios de la administración, deben de utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible, teniendo en cuenta sus características personales y sus necesidades, y utilizando medios tales como el de la lectura fácil. Es decir, que debemos, me incluyo yo aquí también como notario, facilitar de este modo que las personas con discapacidad ejerciten su propia capacidad jurídica. Pero ante la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda realizar cualquier acto jurídico, como comprar, disponer de sus bienes, pueden producirse tres situaciones distintas. Una, que la persona con la que se deba de relacionar, la persona con discapacidad, la entienda perfectamente y no haya duda objetiva de que tiene una voluntad real o inequívoca de ejercer su capacidad tal y como la manifiestan, en cuyo caso podrá la persona con discapacidad ejercitar su capacidad jurídica por sí sola. Puede ocurrir también que no se pueda entender bien a la persona con discapacidad o que se pueda contemplar que necesita alguna ayuda o algún apoyo en ese ejercicio de la capacidad en el acto concreto que se quiera realizar. En ese caso, esa ayuda o apoyo se le debe dar. Y por último, puede ocurrir que la intensidad de la discapacidad sea tal que ni siquiera con apoyo o con ayuda se pueda descubrir cuál puede ser la voluntad real de la persona con discapacidad en caso de que se pretenda realizar un acto que le pueda afectar, como por ejemplo vender un bien inmueble o realizar cualquier acto de naturaleza personal o patrimonial. Es decir, que existan dudas muy fundadas sobre la posibilidad de entender la trascendencia del acto que se pretende realizar. Y en estos casos, solamente en estos casos, es cuando se debe nombrar a la persona con discapacidad un representante legal para que ejercite la capacidad jurídica en su nombre,
solo en los actos concretos en que no se pueda descubrir su voluntad. Pero estos casos deben ser siempre excepcionales, ya que deben de agotarse todas las posibilidades para que ellas mismas puedan ejercitar su propia capacidad jurídica antes de nombrársele un representante legal. ¿En qué situación se pueden encontrar las personas con síndrome de Down? Evidentemente se pueden encontrar en cualquiera de las tres situaciones antedichas. Hay síndrome de Down, todos sabemos que son los menos, que para el ejercicio de su capacidad jurídica no van a necesitar ningún apoyo y por tanto podrán ejercitar su capacidad por sí solos. Habrá otros que probablemente puedan realizar numerosos actos jurídicos cotidianos, como comprar comestibles, subirse al autobús, sacar el billete correspondiente, incluso sacar algo de dinero de su tarjeta de crédito o de débito. Pero para realizar actos de más trascendencia o que se salgan de lo cotidiano, pueden necesitar un apoyo para la comprensión íntegra del acto y que puedan expresar su voluntad inequívoca de realizar ese acto. En ese caso, ese apoyo se le debe de dar también. Y por último, habrá síndrome de Down que por sus circunstancias o por tener otras enfermedades, ni siquiera con apoyos puedan ejercitar su capacidad, al menos en los actos jurídicos de más trascendencia, como puede ser, por ejemplo, vender un bien inmueble o firmar una hipoteca. Y en este caso habrá que nombrársele un representante, pero esto último debe ser excepcional únicamente para los actos que ciertamente se sepa que no podrán ejercitarlos ni siquiera con apoyo. Por tanto, debe procurarse que la persona con discapacidad ejercite su capacidad jurídica y si ello es así, es evidente que debe de desaparecer el anterior procedimiento de incapacitación judicial, después llamado de modificación judicial de la capacidad de la persona. En cuanto que, en la mayoría de los supuestos, esos procedimientos a lo que han tendido es a que la persona no pueda ejercitar sus derechos. Y si ahora lo que se pretende es dar apoyo a la persona para que pueda ejercitar siempre su capacidad, el procedimiento debe pasar a denominarse de provisión de apoyo, que ahora se configura como un procedimiento o expediente de jurisdicción voluntaria, regido por la ley de jurisdicción voluntaria, ya que en la provisión de apoyo a una persona no tiene que haber oposición, pues la propia persona con discapacidad y sus familiares más próximos pueden estar todos de acuerdo en considerar que va a necesitar apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Antes, el procedimiento de incapacitación siempre era contencioso, es decir, teníamos que demandar a la persona con discapacidad para que se le pudiera nombrar un representante, que podría ser el tutor o los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada, lo cual podría ser absurdo si todos estaban de acuerdo en ello. Ya eso no es preciso. Se va a un expediente de jurisdicción voluntaria y si todos están de acuerdo, se dota de apoyo a la persona con discapacidad sin necesidad de interponer demanda contra la persona con discapacidad. Pero ello no obsta también a que en el expediente o procedimiento pueda plantearse igualmente oposición por parte de cualquier persona legitimada, que puede ser la propia persona con discapacidad, que puede no estar de acuerdo en que vaya a necesitar apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, puede ser también el cónyuge o familiares directos o también el Ministerio Fiscal. Si se plantea oposición, el expediente entonces se transforma en un procedimiento contencioso regido ya no por la ley de jurisdicción voluntaria, sino por la ley de enjuiciamiento civil. En cualquier caso, en estos expedientes o procedimientos judiciales de provisión de apoyo, siempre se va a dar participación a la persona con discapacidad para que pueda expresar su preferencia, a diferencia de lo que ocurría en la legislación anterior, en que muchas veces ni siquiera se oía a la persona con discapacidad. También estos nuevos procedimientos se orientan hacia un sistema de colaboración interprofesional o de mesa redonda, dándose igualmente participación a los profesionales del ámbito social, sanitario y otros que puedan aconsejar la medida de apoyo que en cada caso concreto puede resultar más idónea. Además, estos expedientes o procedimientos judiciales de provisión de apoyo se ajustan a los principios de necesidad y de proporcionalidad, porque únicamente se tiene que acudir a la autoridad judicial cuando sea evidente que la persona necesita apoyo
para el ejercicio de su capacidad y no exista otra fórmula para dotar de apoyo a la persona con discapacidad. Además, esos apoyos deben ser los que basten o sean suficientes para ese fin. Es decir, siempre tienen que ser proporcionales a las necesidades de la persona con discapacidad. Una persona con discapacidad puede tener, por ejemplo, el apoyo directo de un familiar u otra persona que cuide con ella. Es decir, puede tener el apoyo de un guardador de hechos, que se llama. Y es muy posible que no necesite nunca ningún apoyo adicional, en cuyo caso la autoridad judicial no tiene por qué intervenir. Por ello se dice que también es un procedimiento subsidiario. Y también es subsidiario porque ahora, y esto es muy importante, se reconoce que la propia persona con discapacidad pueda regularse su propio sistema de provisión de apoyo en documento notarial, estableciendo sus propias medidas voluntarias de apoyo que se anteponen a las medidas judiciales. Cualquier persona, tenga o no la consideración de persona con discapacidad, puede prever que en un momento determinado va a tener dificultades para el ejercicio de su capacidad jurídica e incluso también puede prever que le va a ser imposible ejercitarla. En este caso, puede otorgar un documento notarial determinando quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Es decir, cómo deben ejercitarse las medidas de apoyo. Este documento, como digo, no solamente lo pueden otorgar las personas que no tengan la consideración de personas con discapacidad, sino que también lo pueden otorgar las que ya sean consideradas como tales cuando prevean que en el futuro van a tener mayores dificultades incluso para ejercitar su capacidad jurídica o incluso prevean que ya no la van a poder ejercitar. Y si para otorgar ese documento la persona con discapacidad necesita un apoyo o una ayuda, ese apoyo o ayuda deberá dispensársela, empezando siempre también por el notario que tiene que autorizar el propio documento. Una vez otorgado ese documento, el notario lo comunica sin dilación al registro civil para su constancia en el registro individual del otorgante. Y otra opción que tiene cualquier persona, tenga o no la consideración de persona con discapacidad, que prevea que en el futuro va a tener dificultades para el ejercicio de su capacidad, es nombrarse un representante voluntario a través de la figura del poder preventivo, que también debe acceder al registro civil. Esta figura existe ya con la normativa actualmente vigente, pero con la reforma se regula con una mayor precisión, sometiéndola al principio de ejercicio del poder conforme a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Y es que el principio esencial de la reforma es que las medidas de apoyo, sean voluntarias o judiciales, deben ejercerse siempre conforme a la voluntad, deseo y preferencia de la persona con discapacidad. Hasta ahora siempre se ha atendido al interés de la persona con discapacidad. Los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada, o el tutor, o el curador incluso, siempre deberían ejercitar sus funciones buscando el interés de la persona con discapacidad. Pero ahora lo que se debe buscar es el gusto o la preferencia de la persona con discapacidad, que no siempre va a coincidir con lo que más le interesa. Las personas que no tenemos la consideración de personas con discapacidad, muchas veces nos equivocamos al comprar o al elegir entre las varias opciones que podemos tener, ya que no siempre se elige la opción que más nos interesa, sino simplemente la que más nos gusta. Pues con las personas con discapacidad debe ocurrir lo mismo. Se dice que también tienen estas personas el derecho a equivocarse. Por tanto, en el apoyo a la persona con discapacidad hay que respetar siempre su propia decisión y su voluntad, deseo y preferencia, principio que se reitera al regular los poderes preventivos, el documento de autodotación de medidas de apoyo, la guarda de hechos y en la regulación de las medidas judiciales de apoyo, que reiteramos son siempre subsidiarias de las medidas voluntarias, en cuanto que solo en defecto o por insuficiencia de esas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de una guarda de hechos que pueda suponer un apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial intervenir adoptando otras medidas supletorias o complementarias. Por ejemplo, puede ser que una persona puede proveer una ayuda en la realización de los actos jurídicos más cotidianos, pero no en los actos que puedan tener más trascendencia, como la venta de un bien inmueble. En ese caso se puede acudir al procedimiento judicial.
También esa ayuda en la realización de las tareas cotidianas la puede proporcionar el familiar o persona que preste atención como guardador de hechos a la persona con discapacidad. Pero el apoyo que éste proporciona puede ser insuficiente para la realización de esos actos de más trascendencia, en cuyo caso, obviamente, también se puede acudir a la autoridad judicial. En consecuencia, puede coexistir la medida de apoyo voluntaria con las judiciales y estas también son compatibles con el apoyo que puede proporcionar un guardador de hechos. Y también puede ocurrir que las medidas de apoyo voluntaria no se estén ejerciendo de forma correcta o no sean efectivas, en cuyo caso las personas allegadas a la persona con discapacidad pueden acudir a la autoridad judicial para que se pronuncie sobre la subsistencia de las mismas. Imagínese que el poder preventivo no se está ejerciendo conforme a la voluntad, deseo y preferencia de la persona con discapacidad. En este caso, cualquier familiar directo o persona allegada podrá denunciar ese ejercicio abusivo del poder ante la autoridad judicial para que se pronuncie sobre la subsistencia del mismo. En cuanto a las medidas de apoyo que no son estrictamente voluntarias, se regulan la guarda de hechos, la curatela y el defensor judicial. La guarda de hechos es una institución reconocida con la legislación ahora mismo vigente, pero que se regula con la reforma con una mayor precisión, ampliándose su campo de actuación. Actualmente, la guarda de hechos es la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad que, conforme a la terminología de la legislación todavía vigente, no pueden valerse por sí mismas y que no han sido sometidas a un procedimiento de incapacitación o modificación de su capacidad, que, como hemos dicho, se sustituye por el procedimiento de provisión de apoyo. Como la mayoría de las personas con discapacidad no han sido sometidas a ese procedimiento de incapacitación, normalmente se van a encontrar bajo una guarda de hechos. Esto es bajo el cuidado de un familiar, de un amigo, de un vecino, que es muy frecuente en el ámbito rural, siendo una medida informal de apoyo en cuanto que no requiere ninguna formalidad para su investidura, no necesitando siquiera el reconocimiento administrativo de la discapacidad. La reforma empieza con reconocer, como ya he dicho anteriormente, que si la guarda de hechos es suficiente para el apoyo a la persona con discapacidad, no tiene por qué adoptarse medidas judiciales de apoyo. También se reconoce que la guarda de hechos puede subsistir con las medidas voluntarias o judiciales de apoyo siempre que esas medidas no se estén aplicando eficazmente. Se reconoce incluso que el guardador de hechos pueda realizar actos en representación de la persona con discapacidad, recabando la autorización judicial correspondiente a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, y esa autorización pueda comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función de apoyo. Esto lo quiero explicar. Muchas veces es probable que la persona con discapacidad esté bajo el cuidado de un familiar o persona allegada, ese guardador de hechos, y no necesita nunca un representante. Cuando hasta ahora se ha necesitado un representante, por ejemplo, para vender un bien inmueble, lo que ha ocurrido con la legislación vigente hasta hoy día, que hoy día está vigente, es que se debía acudir al procedimiento de modificación de la capacidad, cambiándose la guarda de hechos normalmente por una tutela. Pero con la reforma se reconoce incluso que el guardador de hechos pueda recabar la autorización para representar en ese acto concreto a la persona con discapacidad. Y como es posible que esa persona que está bajo la guarda de hechos ya no necesite más en la vida ser representada, es muy posible que la persona con discapacidad quede siempre bajo una guarda de hechos. Pero si se prevé que la persona con discapacidad va a necesitar un apoyo constante, la institución procedente será la curatela, que en principio viene a sustituir a la actual tutela. La curatela también es conocida en la legislación anterior a la reforma, pero se ha aplicado muy poco. Quizá últimamente, desde que entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas, se ha aplicado algo más, pero la institución de protección de las personas con discapacidad normalmente ha sido la tutela. La curatela supone que la persona con discapacidad ejercita su propia capacidad jurídica con la ayuda o cuidado del curador, pero no sustituye como el tutor a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se ha de garantizarse que la persona con discapacidad ejercite su propia capacidad siempre que exista la mínima posibilidad de ello,
debe de desaparecer esa medida de sustitución en el ejercicio de la capacidad, que es la tutela, que ahora queda relegada a institución de protección y de representación de los menores que no estén bajo patria potestad. Desaparece también la patria potestad prorrogada o rehabilitada, también bastante importante, señalando la exposición de motivos de la ley a este respecto, y leo textualmente que son figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que ahora se propone. En este sentido, dice la ley, conviene recordar que las nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con discapacidad ponen en duda que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de sus progenitores, dada la previsible supervivencia del hijo. A lo que se añade que cuando los progenitores se hacen mayores, a veces esa patria potestad prorrogada o rehabilitada puede convertirse en una carga demasiado gravosa. Esto a la mayoría de los padres con hijos con discapacidad nos puede costar creerlo, al menos eso de la carga demasiado gravosa, ya que estamos tan acostumbrados a ellos o a ellas, que muchas veces nos costaría mucho trabajo vivir sin su compañía. Pero los estudios sociológicos han demostrado que en un elevado número de casos esto es así, razón por la que se ha optado por su supresión. No obstante, con carácter transitorio, se reconoce la posibilidad de subsistencia de la patria potestad prorrogada o rehabilitada hasta que se solicite la revisión de las medidas de apoyo para adaptarlas a la nueva ley. Esto no va a significar que una vez que se revise la medida de apoyo, los padres ya no van a estar al cuidado de su hijo. Evidentemente, en la mayoría de los casos, esa patria potestad prorrogada o rehabilitada se va a sustituir por una curatela de los mismos padres. Pero cuando los padres ya tengan dificultades para prestar la medida de apoyo a su hijo, sí que podrá nombrarse como curador a otra persona que podrá ser, por ejemplo, un hermano. Por otra parte, si la curatela ha de permitir que la persona con discapacidad ejercite siempre sus derechos, la intervención del curador debe ser la mínima posible, en cuanto que siempre se debe de respetar la autonomía y la propia decisión de la persona con discapacidad y se atenderá siempre, como antes decíamos, a la voluntad de preferencias de la persona con discapacidad, como ocurre con cualquier medida de apoyo. Por consiguiente, los actos en los que el curador debe prestar apoyo deberán fijarse en la resolución judicial de una manera precisa, atendiendo siempre a las concretas necesidades de apoyo e indicando, en su caso, aquellos en los que se debe de representar a la persona con discapacidad. Es decir, la resolución judicial podrá determinar la conveniencia que en determinados actos jurídicos la persona con discapacidad actúe a través de un representante legal que es el curador, ya no el tutor. Pero debe tenerse en cuenta que esa institución de la curatela representativa quiere la ley que sea una institución excepcional, establecida siempre en resolución judicial motivada, en la que se llegue a la conclusión que en los actos que específicamente se determinen, ni siquiera con apoyo, la persona con discapacidad va a poder actuar por sí misma en los actos que se señalen. En este caso, en el ejercicio de esas funciones de representación, se debe de tener en cuenta, dice la ley, la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación. Cuando el curador tenga funciones representativas, además necesitará autorización judicial para los mismos actos que actualmente el tutor o los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada la necesitan actualmente, como es para vender bienes inmuebles o muebles de extraordinario valor, renunciar derechos, aceptar sin beneficio inventar cualquier herencia, dar o tomar dinero a préstamos, etc. Por otra parte, también otra medida o institución de apoyo de origen judicial es la del defensor judicial, que, como sabrán, existe también en la legislación vigente, pero prácticamente ahora mismo está limitada a los supuestos en que existe colisión o conflictos de intereses entre los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada o tutor con la persona sujeta a patria potestad o tutela. Mientras que con la reforma se reconoce que se pueda nombrar un defensor judicial no solamente en esos supuestos de conflicto de intereses, sino también incluso cuando la persona con discapacidad
necesite un apoyo ocasional o puntual, dice la ley, aunque sea recurrente. Es decir, que se tenga que recurrir varias veces a un apoyo ocasional. Por ejemplo, puede ocurrir para aportar cada año a una cooperativa la cosecha obtenida de la finca propiedad de la persona con discapacidad. Es decir, que si la persona con discapacidad necesita un apoyo de forma continuada, se le tiene que nombrar un curador, pero si va a necesitar un apoyo ocasional, aunque sea recurrente, se le puede nombrar simplemente un defensor judicial para ese acto concreto. Por tanto, y recapitulando lo dicho hasta ahora, las medidas de apoyo pueden prestarse, en primer lugar, por la persona u órgano que hubiera previsto la persona con discapacidad en su propio documento de regulación de medidas voluntarias de apoyo o en el poder preventivo. También se puede prestar por el guardador de hechos y como medidas de apoyo de origen judicial tenemos el curador, cuya actuación puede ser de simple ayuda o asistencia o también representativa, siendo la figura del curador representativo excepcional, y el defensor judicial, que es una medida de apoyo para una actuación ocasional y no de forma continuada, como ocurre con el curador. Por otro lado, y con carácter transitorio, hasta que se produzca la revisión de la medida de apoyo para adaptarla a la nueva ley, a los tutores se le aplicarán las normas de los curadores representativos y los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada seguirán ejerciéndola hasta que se produzca esa revisión de la medida de apoyo. Señala también que la solicitud de la revisión de la medida de apoyo podrá realizarse en cualquier momento a instancias de la persona con discapacidad, del tutor, curador o los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada, debiendo producirse la revisión en el plazo de 1 año a contar desde la solicitud. No se establece, sin embargo, plazo para realizar la solicitud, pero también nos dice en la ley que en caso de que esa solicitud no se inste, la revisión deberá realizarse por la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de 3 años, debiéndose entender, aunque tampoco se dice expresamente, que ese plazo de 3 años se cuenta desde la entrada en vigor de la ley. Por otro lado, las medidas de apoyo adoptadas judicialmente ya después de la entrada en vigor de la ley se deben de revisar también periódicamente en un plazo máximo, establece la ley, de 3 años, aunque de manera excepcional y motivada el juez podrá establecer un plazo de revisión superior que no podrá exceder de 6 años. Y además también se revisará ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir una modificación de dicha medida. Por tanto, las personas con síndrome de Down, si tienen una medida de apoyo judicial, tendrán que pasar a partir de ahora cada 3 años, o a lo sumo cada 6, por el juzgado para la revisión o confirmación de esa medida de apoyo. Esto nos puede suponer una molestia, sobre todo cuando sea difícil prever un cambio de circunstancias, razón por la que quizá hubiera sido mejor no establecer ese plazo y proceder a la modificación siempre que se produzca un cambio en la situación de la persona. Bueno, una vez que hechas estas consideraciones generales, voy a abordar también algunas cuestiones importantes de la reforma y una de ellas que afecta mucho, creo yo, a los padres con hijos con discapacidad. Una de ellas es el régimen de las disposiciones gratuitas a favor de las personas con discapacidad. El artículo 252 del Código Civil dice que el que disponga de bien a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así como designar las personas o personas a las que se encomiendan dichas facultades. Las facultades no conferidas al administrador corresponderá al favorecido por la disposición de bienes, que la ejercitará en su caso con el apoyo que proceda. Igualmente podrá establecer los órganos de control o supervisión que se estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas. Para mí es una de las novedades más importantes de la reforma del Código Civil y creo que va a tener una gran aplicación práctica en cuanto que supone que la persona que dispone de bienes a favor de la persona con discapacidad a título gratuito puede establecer no solamente el régimen de administración de los bienes, sí que ya se permitía establecer ese régimen de administración, se permitía anteriormente, sino que ahora también se permite establecer el régimen de disposición de los mismos bienes donados o dejados en testamento.
lo que sin duda va a tener especial incidencia práctica para los padres que donan bienes o disponen de bienes por testamento en favor de sus hijos con discapacidad. El presupuesto de esta norma es que exista una disposición gratuita a favor de una persona necesitada de apoyo. Y respecto a qué debe de entenderse por persona necesitada de apoyo, se puede suscitar la cuestión de si es necesario que exista una resolución judicial que así lo establezca. Creo que no va a ser necesario, que no es necesario, ya que casi siempre podrá saberse por las circunstancias concurrentes que la persona favorecida necesita apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Además, el hecho de que el disponente haya establecido un régimen especial de administración y disposición constituirá un claro indicio de que la persona beneficiaria necesitará apoyo para el ejercicio de su capacidad. Esta disposición gratuita puede ser por actos entre vivo, mortis causa, es decir, tanto en bienes que se donen a la persona con discapacidad como en bienes que se dejen por testamento. Para explicar el alcance de la reforma, es decir, que hasta ahora, cuando se ha querido disponer de bienes inmuebles que pertenecían a una persona incapacitada judicialmente, que le pertenecían por herencia o donación, siempre ha sido necesario obtener autorización judicial cuando ha sido necesario vender esos bienes. Y si existe colisión de intereses con el tutor o con alguno de los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada, se tenía que proceder al nombramiento del defensor judicial. Y el panorama se complica todavía más si la persona con discapacidad no estaba judicialmente incapacitada, ya que si el notario no apreciaba la capacidad suficiente para realizar el acto dispositivo, con la legislación anterior a la reforma se tendría que iniciar el procedimiento de incapacitación o modificación judicial de la capacidad para que se le nombre un representante a la persona con discapacidad, que sería el tutor o los padres con patria potestad rehabilitada, y después de ese nombramiento obtener las autorizaciones anteriormente citadas. Precisamente la mayoría de los procedimientos de incapacitación hasta ahora se han iniciado ante la necesidad de disponer de bienes de la persona con discapacidad. Y todos estos trámites conllevan, como es lógico, tiempo y dinero. Y alguno de los que me está oyendo seguramente lo habrá tenido que padecer. Después de la reforma, el artículo 287.2 del Código Civil sigue exigiendo autorización judicial para que el curador representativo pueda disponer de bienes inmuebles u otros de valor o de especial significado personal o familiar. Pero ahora, si el disponente, haciendo uso de la norma que comentamos, el disponente puede ser, por ejemplo, los padres, establece un régimen de administración o disposición en el que no sea necesaria ya la intervención judicial, todo esto se puede evitar. Es cierto que la autorización judicial sin duda constituye una garantía e incluso con la reforma procesal se eliminan costes para obtenerla, en cuanto que ya no es necesario la intervención de abogado o procurador, salvo cuando lo requiera la complejidad de la operación o existan intereses contrapuestos. Pero no se puede desconocer que en algunas ocasiones se tarda en obtener esa autorización judicial, llegando incluso algunas veces a frustrar la realización del acto dispositivo, que en ocasiones puede ser necesario para la atención de la persona con discapacidad. Además, entiendo que la regulación que puede establecer el testador o donante del régimen de administración y disposición puede ser más beneficiosa para la persona con discapacidad que el régimen establecido por ley, en cuanto que puede tener en cuenta sus circunstancias particulares, que obviamente no se toman en consideración en una regulación genérica como es la establecida por el Código Civil. Además, también ese régimen especial previsto por el testador o donante puede coadyuvar a la integración social de la persona con discapacidad y al fomento de su autonomía, es decir, puede fomentar que la persona con discapacidad ejercite su capacidad con menos apoyo en el futuro, pues ese régimen no tiene por qué limitarse a establecer controles en la administración y disposición del bien, sino que puede también establecer y ordenar la necesidad de que el acto dispositivo sea realizado precisamente por la persona con discapacidad con las ayudas o apoyos que se considere conveniente y que siempre se tome en consideración su decisión de disponer o no disponer del bien. Muchas veces el temor a que la persona con discapacidad realice el acto dispositivo, existe ese temor, que una persona realice acto dispositivo. ¿Por qué? Porque siempre existen posibilidades de impugnación. Cuando alguien
con discapacidad venden un bien, puede ser que esa venta no le interese a algunos familiares de la persona con discapacidad y, por tanto, tiene amplias posibilidades de impugnación. Ahora bien, si el testador o donante exige que la decisión de realizar el acto dispositivo se realice necesariamente por la persona con discapacidad, las posibilidades de impugnación, por lo menos de que prospere, van a decaer necesariamente. Y además entiendo que las cautelas o salvaguardias que puede establecer testador o donante para evitar abusos o influencias indebidas pueden ser incluso más adecuadas que las judiciales, en cuanto que seguramente tendrá un conocimiento directo de las circunstancias personales y familiares y, por tanto, podrá saber mejor que nadie las premisas bajo las cuales deben realizarse el acto dispositivo. Evidentemente, si se trata de una donación, puede el donante reservarse la facultad de disponer del bien donado, porque eso está permitido con respecto a las donaciones que se realizan a cualquier persona. También el donante o testador puede ordenar en testamento o en la escritura de donación que la prestación de apoyo a la persona con discapacidad en la realización de ese acto dispositivo, de esa venta, por ejemplo, se haga por persona distinta a la que estuviera prestando apoyo, incluso cuando esa persona que presta apoyo venga determinada por resolución judicial en calidad de curador. Esto puede ser muy frecuente en las donaciones o en los bienes dejados en testamento por uno de los progenitores de la persona con discapacidad cuando estuviera separado o divorciado del otro progenitor, tal y como ocurre en la actualidad con los bienes donados, dejados en testamento a los hijos menores de edad. Pues si los padres viven separados, es muy frecuente la cláusula de exclusión de la administración al progenitor distinto al donante o testador. Otra de las novedades importantes de la ley es la posibilidad de disponer de toda la herencia de una persona en beneficio de los hijos con discapacidad. Es decir, que se puede disponer incluso de la legítima estricta de los hermanos de la persona con discapacidad en beneficio de esta. Como saben, la herencia se divide en tres partes: una parte de libre disposición, en la que se puede dejar a cualquiera, por tanto no hay ningún problema en dejarla al hijo con discapacidad. Otra tercera parte se debe atribuir necesariamente a los hijos descendientes del testador, pero entre ellos se puede distribuir como se quiera y, por tanto, no hay ningún problema en atribuirla exclusivamente al hijo con discapacidad. Y luego está la tercera parte restante, que es legítima estricta, que se tiene que distribuir igualitariamente entre los hijos del testador. Pues bien, ahora se permite, con la reforma, que esa tercera parte se atribuye al hijo con discapacidad y, por tanto, ahora se podrá disponer de toda la herencia a favor del hijo con discapacidad. Y por último, quiero terminar mi intervención haciendo una referencia al patrimonio protegido, que, como decía al principio, era el tema para el que se me había propuesto en principio hablar. La principal novedad en el patrimonio protegido se produce en materia de su constitución. Con la ley vigente, hasta el próximo 3 de septiembre, se admite, en primer lugar, que se pueda constituir el patrimonio protegido por la propia persona con discapacidad si tuviera capacidad de obrar suficiente. Con la reforma ya no se exige expresamente que tenga capacidad de obrar suficiente, pero debe entenderse que ello es así porque también se puede constituir el patrimonio del protegido por una persona con discapacidad que, aunque no pueda expresar su voluntad de forma clara e inequívoca por sí solo y por tanto no tenga capacidad suficiente por sí sola, probablemente sí pueda hacerlo con los apoyos o ayudas que precise, en cuyo caso también se debe de admitir su posibilidad de constituir el patrimonio protegido. En segundo lugar, antes de la reforma, se admitía la constitución del patrimonio protegido por los padres, tutores, curadores, incluso guardador de hechos de la persona con discapacidad. Ahora se suprime la referencia a los padres, tutores, curadores o guardadores y se sustituye por la expresión genérica de que pueden constituir el patrimonio protegido por quienes presten apoyo a las personas con discapacidad. Pero la supresión de la referencia a los padres, tutores o guardadores de la persona con discapacidad no significa que no lo puedan constituir. Evidentemente, si la persona con discapacidad es menor de edad, los padres, como titulares de la patria potestad, o los tutores, en su caso, podrían constituirlo en representación del menor bajo patria potestad o tutela. Y si la persona con discapacidad ya es mayor de edad, los padres también podrán constituirlo
en caso de ser curadores o guardadores de hechos de la persona con discapacidad. El problema que podrá plantearse es si puede constituir patrimonio protegido por una persona que preste apoyo a la persona con discapacidad cuando esa prestación de apoyo sea esporádica y no constante, como puede ocurrir, por ejemplo, con el progenitor de la persona con discapacidad que no conviva habitualmente con ella, aunque sí la atienda ocasionalmente, lo que puede ser frecuente en casos de progenitores que no convivan entre sí. Parece que la ley no exige que el apoyo sea constante, por lo que a tal cuestión, en principio, entiendo que debe responderse en sentido afirmativo. En tercer lugar, también novedad de la ley, el permitir la constitución del patrimonio protegido por el comisario o titular de la figura de la fiducia sucesoria, figura propia de algunos derechos civiles especiales o forales de España, de gran tradición en Aragón, el País Vasco, figura a la que no voy a entrar porque seguramente les voy a cansar demasiado. Decir también que el aportante de bienes a un patrimonio protegido ahora podrá establecer el régimen de administración y disposición de los bienes aportados al patrimonio protegido en los mismos términos que antes comentábamos con las donaciones a una persona con discapacidad. Y con esto termino y estoy a disposición de todas las preguntas que se me quieran formular. Muchas gracias por la atención que me hayan podido prestar. Pues muchas gracias, Ramón, por la exposición. Tenemos 10 minutillos. Nos preguntaban por el tema de los poderes preventivos, si sería posible que los profundizáramos un poquito más y poner algún ejemplo para las familias, algún ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, vamos a ver. Puede ser que una persona, sea síndrome de Down o no sea síndrome de Down, en un principio pueda ejercer su capacidad para cualquier acto, ¿no? Pero le diagnostiquen una enfermedad en la que se prevea, por ejemplo, un Alzheimer, está en una iniciación, un estado de la enfermedad de Alzheimer, en la que pueda prever que en el futuro ya no va a poder ejercitar su capacidad, ¿vale? En ese caso puede acudir a la notaría, otorgar un poder diciendo que si yo necesito vender un bien para atender a las necesidades que me puedan surgir en un futuro, ese bien me lo venda el representante que yo voy a nombrar, que será normalmente mi cónyuge o alguno de los hijos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que no haya que acudir necesariamente a un expediente judicial de provisión de apoyo, ¿vale? Se puede hacer el poder preventivo con una mayor celeridad. En mi experiencia, el poder preventivo es una institución muy necesaria algunas veces. Muchas veces yo he asistido a gente, sobre todo ingresada en residencia, que no ha podido realizar la venta del bien precisamente porque no tenía el poder preventivo. Le ha surgido la posibilidad de vender su vivienda, por ejemplo, y no se ha podido realizar la venta porque el notario no tenía, me ha apreciado que no tenía posibilidad de comprender el acto que iba a realizar, la venta que estaba proyectada. Se le dice que tiene que acudir a ese procedimiento judicial, hasta ahora sí al procedimiento de incapacitación, y como esto ha tardado, el comprador se ha cansado y no ha llegado a comprar. Puede frustrar la venta que puede ser necesaria para atender a la propia persona con discapacidad. Yo he visto casos concretos de no poder pagar la residencia y ese acto era necesario, ese acto de venta era necesario para pagar la residencia. Creo que el ejemplo puede ser práctico, ¿no? Y puede ser suficiente. Sí, ha quedado muy claro. Nos preguntan también por la institución del defensor judicial. Nos preguntan quién la tiene que solicitar. Pues la puede solicitar la propia persona con discapacidad. Si tiene capacidad suficiente, puede solicitarla ella misma. También puede solicitarla cualquier familiar o persona allegada a la persona con discapacidad.
el cónyuge o la pareja o cualquiera de los hijos, o el ascendiente, cualquier persona que tenga interés, interés, ¿no? que sepa realmente que necesita hacer el acto para lo cual es necesario la intervención de una persona que preste ese apoyo ocasional que puede prestar el defensor judicial. Nos preguntan por el papel que pueden cumplir las asociaciones, las asociaciones de familias. En particular nos preguntan cómo se gestionaría si una familia, previendo por ejemplo que son muy mayores, pide que la asociación intervenga, parecido un poco a lo que hacen las fundaciones tutelares. ¿Cómo se gestionaría esta situación? Sí, pues desde mi punto de vista puede jugar un papel importantísimo y esencial. La prestación de apoyo pueden prestarle incluso las fundaciones tutelares. Hasta ahora se han llamado fundaciones tutelares, ahora deben cambiar la denominación y llamarse fundaciones de provisión de apoyo, ¿no? O fundaciones de asistencia, pero fundaciones tutelares creo que ya no va a ser el nombre procedente. Digo que pueden ejercer un papel muy importante en la prestación de apoyo a la persona con discapacidad, sobre todo cuando los padres sean mayores. Hasta ahora esas fundaciones, si no tienen ánimos de lucro, pueden ser nombradas incluso como curadores, ¿no? O prestadores de apoyo a las personas con discapacidad. En un momento determinado pueden ser incluso defensor judicial o incluso pueden ser hasta guardadores de hechos. Hay que tener en cuenta también que para la provisión de apoyo a una persona no es necesario que incluso que tenga un reconocimiento administrativo de la capacidad. Muchas veces ocurre eso, que algunas veces la persona con discapacidad está en una institución tutelar, y no tiene siquiera ese reconocimiento administrativo de la discapacidad. Entiendo que estas asociaciones o fundaciones van a cumplir un papel muy, muy importante, sobre todo cuando los padres de las personas con discapacidad se hagan mayores. De acuerdo. Nos preguntan también, Ramón, ¿cuál sería la institución más adecuada para una representación continua de todas las que hemos visto? Sin duda la curatela. La curatela va a ser la institución procedente cuando una persona necesita ser continuamente representada por otra, va a ser, es que no hay otra, va a ser la curatela. Es una medida de apoyo de origen judicial, como he dicho, y se tiene que acudir al expediente, en principio de jurisdicción voluntaria, para nombrarle el curador. Una cuestión importante es que si no necesita ese apoyo constante, tenemos las dos opciones de que pueda ser el guardador de hechos, que hemos dicho que puede ser representante de la persona con discapacidad, puede acudir a el expediente judicial, el expediente de jurisdicción voluntaria y solicitar autorización para representar incluso a la persona con discapacidad o incluso, por ejemplo, en el caso de que hubiera algún conflicto de intereses o no con el curador, también se puede acudir al defensor judicial, que puede prestar ese apoyo. Pero si hay un apoyo constante, vamos a ver, una representación constante, la institución procedente, curatela. De acuerdo. Ramón, como nos quedan un par de minutitos nada más, te quería preguntar, como notario y como padre de una niña con síndrome de Down, hemos hablado de que es importante que las personas con síndrome de Down puedan ejercer su capacidad jurídica. Entonces, ¿qué papel crees que tienen las asociaciones, las familias y la sociedad en general para potenciar? Porque la ley está, pero ahora toca promover ese ejercicio. ¿Cómo crees que se puede hacer esto desde...? Bueno, yo creo en eso fomentar la autonomía de las personas con síndrome de Down. Obviamente las personas más adecuadas son los trabajadores sociales que trabajan. Vamos, yo conozco, por ejemplo, en la Asociación Síndrome de Down de Jaén,
que trabajan bien en ese campo, en fomentar la autonomía. Hay muchas personas con síndrome de Down que van a poder, que podrán actuar por sí mismas, que ese papel, ese trabajo lo van a poder llevar a cabo bastante bien. Y creo que se puede, que los síndromes de Down pueden dar mucho de sí. Hay personas que van a dar menos de sí por padecer otras enfermedades. Mi hija, por ejemplo, ha padecido otras enfermedades adicionales y va a ser muy difícil alcanzar el grado de autonomía que tienen otras personas con síndrome de Down. Pero yo creo que un síndrome de Down, en principio, puede dar mucho de sí. Yo he hablado mucho con personas con síndrome de Down. Hoy, por ejemplo, he autorizado un contrato, una escritura de venta en base a un poder preventivo que un compañero había hecho con una persona que había otorgado un síndrome de Down. Es decir, que hay personas con síndrome de Down que van a poder actuar por sí solas. Y en la potenciación de su autonomía, yo creo que las asociaciones, sobre todo las especializadas, como son todas las asociaciones de síndrome de Down, van a desempeñar tienen un papel esencial que cumplir. Con ese mensaje nos quedamos como federación, impulsar un poco la promoción, bueno, un poco no, impulsar muchísimo la promoción de la capacidad jurídica y bueno, pues a través de estas conferencias dirigidas a familias y también a través de acciones dirigidas al fomento de la autonomía, como nos comentabas. Sí, la persona, muchas veces un síndrome de Down, por el hecho de serlo, se le ha negado cualquier posibilidad de actuación jurídica. En los procedimientos de incapacitación nunca se le ha oído a un síndrome de Down, se le incapacitaba directamente. A partir de ahora eso ya no va a ser posible. Ahora se le va a tener que oír y algunas veces el juez se puede llevar una sorpresa con lo que le puede decir un síndrome de Down. Otras veces, obviamente, o en la mayoría de los casos, va a dictar una resolución judicial señalando la necesidad de apoyo, incluso la necesidad de representar a la persona con síndrome de Down. Pero otras veces, cuando tenga contacto el juez con el síndrome de Down, va a ver que en muchos actos va a poder actuar por sí sola esa persona. Como señalábamos al principio de la conferencia, un auténtico cambio en el derecho civil en nuestro país que esperemos que siga promoviendo la autonomía, en este caso jurídica, de las personas con síndrome de Down y de las personas con discapacidad. Ramón, en nombre de la Federación, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Sí, muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante. Seguro que seguimos coincidiendo y debatiendo porque, como comentabas al principio, la ley es muy reciente. Hay que ver cómo va avanzando la situación. Seguro que irán surgiendo muchísimas preguntas y muchísimas necesidades a lo largo de los próximos meses. Vale, muchas gracias a todos. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta otro momento. Gracias a la Fundación y a ti en persona por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros esta tarde. Como comentábamos, bueno, a partir de mañana tendremos la grabación de la sesión y estará a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Tarde.